estamos en una emisión más del programa Para Ti con Laura Castilla en La Luz. Y estoy inmensamente feliz porque, aparte de ser mi amigo, es como mi hermano del alma, de la vida, de las vidas, me atrevo a decirlo, mi querido Arturo Medel, nuestro productor, que cumple años el 11 de septiembre, acaba de pasar. Hoy lo celebramos junto con él, mi querido Artur. Bendiciones infinitas en tu vida, que la luz sea en todo momento contigo, en tu corazón, ese corazón enorme que tienes, con el que has desbordado amor infinito a esta maravillosa amistad y esta hermandad. Arturo, muchas gracias y lo aplaudimos. Muchas gracias, Arturo. Y aparte, ¿qué creen? El 11 de septiembre también cumplimos 30 años de haber iniciado el programa Para Ti de Mujer a Mujer. Ya llovió. Hace 30 años. Y entonces, bueno, pues todavía más contenta de seguir haciendo a lo que viene a este planeta, a comunicar. Así que le doy gracias a la divinidad, al ser superior maravilloso, a Dios, como ustedes le quieran llamar, porque siempre está en mi corazón, y que sabe bien que en esta conexión maravillosa con Él seguimos comunicando lo que Él nos permite, y que es siempre la trascendencia en el amor universal. Así que bueno, pues con esto, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Pues igualmente, ahora sí que tranquilísimamente agradecido por la vida, por a que hayas cerrado ya 30 años de 30 trabajo, años. Que tuve el gusto de compartir contigo desde que iniciaste, un poquito Sí, más, desde ¿verdad? que Por ahí. iniciamos, así Entonces, fue. y también, pues, darle una felicitación a nuestro querido Arturo por todas sus bondades, por toda su atención, por todas las cosas buenas que nos siempre está al dedillo buscando, cuidando todo lo el audio, necesario. que la luz, que bueno, todos Sí. los detalles. Y pues bueno, a darle, dicen por Y ahí. vamos a seguir con esto, mi querido claro Raúl Gaitán. Sí. Y Mauricio Carvajal también, ¿cuántos años ya? Bueno. Ya son bastantes, también suman. Y a mí me gusta mucho la cuestión de las celebraciones, celebremos la vida con un festejo, con un aniversario, porque es el reconocimiento de nuestro hacer de vida, de nuestra estancia de vida y de lo que hacemos, que tiene sentido. No solamente es un hacer como en banda de productividad, sino significativo. Estos 30 años de tu programa, el cumpleaños de mi querido Artur, tienen un gran sentido, sobre todo en lo que hacen, en lo que están hermanados a hacer, que es comunicar esta parte de humanidad que has brindado a los demás en tu programa. Muchas gracias, Mauricio. Y que tanta falta nos hace, y sobre todo en esta, ya hablamos de locura planetaria y demás, pues hace mucha falta que sigamos sobre esa línea y así lo vamos a seguir haciendo. Y hoy también muy contenta porque un factor importantísimo del programa desde hace 30 años es tocar fibras sensibles en cuanto a derechos humanos. Y precisamente tengo que agradecerle al licenciado Mauricio Arce, que está aquí con nosotros, tu tocayo, Mauricio, que está con nosotros para orientarnos, ayudarnos a hablar de derechos humanos, porque hoy el tema se presta para ello. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a los tres. Muchísimas felicidades. 30 años se dicen muy rápido, pero pasan muy despacito, y sobre todo cuando tocas a mucha gente, ¿no? Yo creo que lo que decías de la comunicación es un poco como los maestros. Tocas a tanta gente y les cambias la vida de una forma tan buena que bueno, espero que sean otros 200 más, ¿no? Ojalá que sí. Y si no en esta vida, en otra vida. Es correcto. Bueno, yo ya dije que no quiero regresar, por favor, pero bueno. Ahora sí que si me piden allá arriba que regrese, tendré que regresar. Claro, nada más miras al maestro y te dice, te cierra el ojo y ya dijiste, ya pues valió. Ni modo. Vas para abajo. Oye, ¿quién le va a decir que no? Bueno, pues yo quiero comentarles que queremos hacer una vinculación entre lo que está pasando a nivel planetario con un poquito de la información de numerología, que obviamente el doctor Raúl Gaitán, que es nuestro místico de cabecera, nos va a ayudar. Sobre todo porque acaba de pasar el 999. Ah, sí, claro. Y que sabemos que esa energía definitivamente está marcando algo muy importante en este momento de la historia de la humanidad, del planeta mismo.
y que tenemos la obligación de platicarle a la gente por qué estamos pasando por lo que estamos pasando desde este punto de vista. Las cosas no pasan nada más porque sí, Claro. sino, y esto puede sonar duro, las cosas pasan porque así tienen que pasar. Y así como pasa lo bueno, también pasa lo regulis y lo malo. Y lo malo. Y los que estamos en este trabajo espiritual y en la luz, sabemos que muchas cosas pues tenían que suceder como sucedieron o como están sucediendo. Y eso Sí. puede sonar muy duro y la gente de repente entra un poquito en conflicto, pero ¿por qué tengo que aceptar que así? Pues porque así es y todo está bien porque así tenía que ser. Esto Claro. es bien fuerte. Sí. Platícanos, Raúl. Bueno, primero tenemos que asentar que en un momento dado la maya o ilusión Ujú. o el mundo físico son la misma cuestión. Ok. Entonces, partiendo de que esto es simplemente estamos vestidos en un avatar, somos almas que tenemos una experiencia material y no al revés, sino cuerpos que de vez en cuando tenemos experiencias espirituales, ¿no? Es que exactamente al revés, es justamente que nosotros venimos de otro lugar y que este mundo es un mundo ilusorio y que en un momento dado lo que suceda aquí, pues se queda aquí, Claro. ¿verdad? Pero que lo importante para el desarrollo del alma es el aprendizaje y la apertura de la conciencia que en un momento dado vamos a nosotros a llevarnos de este mundo. Porque cuando estábamos ahí arriba, pues muy a gusto, ¿no? Ujú. No Ay, teníamos nada que temer, ni Ujú. nada de qué pasar, ni no había maldad. Pero llegamos aquí y nos contaminamos. El asunto es que cuando estamos aquí contaminados vamos a regresar, pero cuando regresamos ya traemos hábitos y costumbres de aquí, Malhechotes. de malhechotes. Entonces Dios diseña algo especial para que nosotros volvamos a quitarnos esa... Bueno, y porque Basura. venimos a aprender ¿Y precisamente... qué crees que es? ¿Qué? La muerte. La muerte. Ok. La muerte, cuando tú mueres, entonces te liberas de la atadura del cuerpo físico y cuando te liberas de la atadura del cuerpo físico se queda con todo tu mal instinto ahí. Y entonces el alma puede partir Ujú. otra vez al Ujú. lugar que le corresponde. Claro que algunas veces la alma tiene un proceso que está vinculado directamente a lo que aprendió en el mundo En el plano físico. ¿sí? En el mundo físico. Y entonces, cuando suceden cosas aquí que se impresionan en el alma, Mm. ¿sí? Ok. Es cuando se generan los méritos, el dharma, Ujú. o los deméritos, el karma, ¿sí? Y el karma, pues generalmente, pues es lo que nos invita a, chin, mira, la regaste, Raulito. Ujú. Vete otra vez allá abajo para que corrijas eso. Wow. Pero, ¿Ya? aquí voy a hacer un alto un momentito porque no he dicho el tema que nos trae el día de hoy Claro. a la mesa, que es los límites, fíjense nada más que fuerte, los límites del perdón y derechos humanos, Uf, que va súper vinculado uno con el otro, por supuesto. sí. Y la verdad es que es un tema que cuesta trabajo. Bueno, a mí no me cuesta trabajo porque en el camino de la vida entendí que allá arriba, como dices tú, Sí. tuvimos la oportunidad de elegir sí venir. Ujú. Y entonces es nuestra responsabilidad. El bien actuar, el bien vivir, Correcto. el despertar la conciencia, Y el también despertar el amor. que se nos dio chance de ver qué íbamos a pasar en este proceso de la vida. Eso es bien importante y de repente la gente cree, ay, es que ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué lo mataron y yo sufro ya? Y es que así tenía que ser porque tú decidiste venir a ello Y el bien perdonar. y el bien perdonar. Porque también nosotros tenemos que darnos cuenta del proceso ilusorio en el que estamos y la conciencia o no que tenemos de ese proceso ilusorio. Ujú. Porque estamos en un mundo que es ilusorio, pero creemos que es el mundo, Sí, La que neta, se- sí. que la se neta del sí, planeta claro, prácticamente, ¿no? Entonces, los eventos, desde lo más chiquito hasta lo más grandote, desde el robo de mi pluma, que no se va a dar cuenta Mauricio, hasta el te mato, Claro. Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que y fácilmente Mauricio me va a perdonar porque me robé su pluma?
pero ¿qué pasa si hice algo más? Grave aún. Ujú. Entonces dices, Qué fuerte. ¡wow! Fíjense que, bueno, aquí voy a poner un ejemplo que ya yo he compartido, y ahorita te dejo hablar, Mauricio, sé que ya quieres hablar. En la terapia de vidas pasadas, yo pasé por 4 muertes donde me asesinaron. Y es tan profunda la terapia de vidas pasadas que te permite conocer a tu verdugo y en ese proceso de la terapia poder perdonar a tu verdugo de que te está matando y estás viviendo el proceso de muerte y sientes que cómo te ahogas y cómo yo me tragué mi sangre y el agua y todo en uno de mis muertes y vi al verdugo y tuve oportunidad de en esta vida ver quién es en esta vida y también perdonarlo. ¿Se acuerdan de aquel alemán que les platiqué? Pues fue uno de ellos. No manches. Entonces, qué bueno imagínense, que le yo corriste. fui, pero sí, pues imagínate, pero qué importante es darnos cuenta de ello. ¿Sí se acuerdan de ese Sí, periodo? yo estuve en ese Sí, programa. Entonces, no. de que yo conocí al alemán, fui hasta Alemania a conocerlo y fue muy fuerte porque al conocerlo y darme cuenta de su neurosis y demás, todo lo que lo rodeaba para conmigo y demás, dije, es que es él. No manches. Entonces, qué importante, yo le agradezco a la divinidad y a la vida que me dio chance de ver, de conocerlo en esta vida y poderlo perdonar. Ay, ya me puse chinita hasta el cabello. Ay, ay, ay. Entonces, ojalá, yo quisiera que toda la gente tuviera este tipo de experiencias, porque crecerían Bueno, en su momento. a marchas agigantadas, ¿no? Sí, no podemos Pero caminar. no podemos acelerar a nadie, yo lo sé, estoy consciente de ello. A paso veloz. No podemos hacerlo definitivamente. Mauricio, ¿querías comentar algo? Bueno, sí, me recordaste un programa que hicimos hace como 20 años o tal vez más, ¿no? Mi hijo era de brazos y tiene 24 años. En Villavejar, donde hubo una entrevista de un invitado que llevaste, un argentino que hacía terapia regresiva. Pues él me hizo la terapia, el doctor ese. José Luis Cabuli, a quien yo, híjole, agradezco y de veras bendigo porque sané del dolor de trigémino. Mira. Todos los asesinatos que yo viví en otras vidas fue de este lado. Un balazo, como una hacha larguísima, o sea, unas cosas muy fuertes. Sí. Gracias a él recuperé la salud y se me quitó el dolor, que era una cosa espantosa. Bueno, yo recuerdo que lo que platiqué con él en su momento, ya tiene muchos años, que yo fui muerto en una de estas vidas anteriores en la arena tal vez de gladiadores o lo que fuera, con una lanza en el pecho. Eso me quedó muy grabado. ¿No? Sí. Entonces, bueno, siempre me he sentido atraído por este tipo de temáticas, como queriendo averiguar qué es lo que sucede ahí, ¿no? Bueno, pero también paralelo a esta vida que no es la auténtica, sino es la fantasiosa, ¿no? La aparente. Nos suceden cosas, y cuando nos suceden cosas, reclamamos, somos reclamadores. Y la primera forma de reclamación es ¿por qué a mí? Cuando me sucede algo es ¿por qué a mí? ¿Sí? Es una injusticia, es una situación alevosa, y la gente puede decir en su defensa, de hecho así sucede, si soy una buena persona, si observo la ley, trato de ser correcto, trato de ser decente, trato de hacer el esfuerzo, ¿por qué me suceden cosas? Esto me recuerda a una serie, una saga de libros de un rabino neoyorquino, ya fallecido él, Harold Kushner, él, que escribió unos libros. El primero de la saga dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Claro. Y entonces el argumento es, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas si soy una buena persona? Y desde la algoterapia podemos decir que son cosas independientes, que se está haciendo una fórmula y una ecuación que no suma. Yo les pregunto a las personas, les digo, a ver, dame la suma de 7 corcholatas y 3 zanahorias, dame la suma. 7 corcholatas y 3 zanahorias. Le digo, ¿por qué no las sumaste? Porque son naturalezas diferentes. Le digo, exactamente. Estamos valorando con naturalezas diferentes lo que nos pasa en la vida. Que sea yo una buena persona, que sea una persona valorativa, decente, correcta, que observe la ley, que colabore, es una donación a la vida, al mundo. Es Dharma. De Dharma, exactamente. Y no una manera de una vacuna que me inmunice contra el mal. Por eso hay personas que pueden ser muy buenas personas, personas
valiosas y que Y que le les pasan sucedan cosas malas. eventos trágicos, porque una cosa no tiene que ver con otra y se convierte entonces en una donación. Una estancia de vida intencional. ¿Qué le pasa a Jesucristo? Exactamente. Exacto. Exactamente. Así es. Pero bueno, quiero embonar el tema porque Mauricio Arce nos está viendo así, esto está muy padre, pero No, a mí vas a hacer un poquito la parte terrenal el día de me hoy. gustaba escuchar esta parte espiritual. Yo creo que esto se liga mucho con la parte del buen ser. Platicando contigo, yo te decía que creo que, y estoy seguro que todas las cosas vienen de familia. Si en familia no educamos, no enseñamos cuestiones morales, la sociedad recrimina a través de una cuestión penal a la gente, y no es con darles dinero, sino es con volver a tener esa situación de valores que se han perdido. Los derechos humanos lo que hacen es proteger a aquel ser humano que inherentemente a su nacimiento le dan derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, al agua, a la electricidad, porque hoy día ya el agua y la electricidad ya son derechos humanos, ¿no? Son estos actos que no se pueden jerarquizar. Todos los derechos humanos son iguales. El derecho humano a la vida es el mismo que el derecho humano a comer. Muchos decían o dicen, ¿por qué al asesino lo protegen, lo defienden? Bueno, pues porque también tiene derechos humanos, es un ser humano. Podemos verlo desde otra óptica, puede ser un chacal, puede ser, pero es un ser humano. Y al final de cuentas no los puedes quitar. Se limitan bajo preceptos legales, pero todos tienen estos derechos humanos. Y pierden el derecho más importante, la libertad. Por supuesto. La vida y la libertad. Sí, o sea, el libre albedrío, al final de cuentas es el libre albedrío. Y este libre albedrío creo que se contamina conforme a lo que ustedes están diciendo. Sí. Un ejemplo claro de una persona buena, que le han pasado cosas malas, pues fue Eugenio Garza Sada, ¿no? El creador del TEC de Monterrey y de empresario en Monterrey, que pues lo secuestran y lo matan. Eso no le quita que haya hecho cosas buenas, pero al final de cuentas puede haber sido que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y fue víctima de personas equivocadas o creyendo que esto era algo que ellos tenían que hacer para obtener justicia. Hay que recordar que esto lo hace la Liga 23 de septiembre, ¿no? Es una situación ahí complicada. Pero, bueno, yo creo que sí van muy ligados porque el buen ser y tus derechos humanos no están limitados si llega alguien y te daña. Vas a escuchar que dicen las mamás, ¿por qué encerraron a mi hijo si era buena persona? No, señora, si usted se dio cuenta que su hijo llegaba con moto, con celular, con dinero y no trabajaba. Estaba así la señora, ¿no? Pues mientras le estaba dando las cosas, estaba bien. Ya que está encerrado o muerto, ahora sí ya protesta, ¿no? Entonces, Mauricio, yo quiero que nos platiques un poquito porque acabas tú de tener un nombramiento muy importante. Sí, estamos como asesores jurídicos de el Cuerpo Mundial de Paz. El Cuerpo Mundial de Paz es un cuerpo que es una ONG que nace en el 2020, ya tiene presencia en casi todos los estados. Hay parte en Panamá, parte en Argentina, parte en Ecuador. La visión y la misión de esta ONG es educar, proteger y ayudar. Educar a la gente en el respeto, en conocer sus derechos humanos. Eres un sujeto de derechos, pero también eres un sujeto de obligaciones. Por supuesto. ¿No? Cuidar que autoridades protejan
como están obligados por Constitución a hacerlo, a cualquier persona, inclusive a los reos. Y la cuestión de vigilar y auxiliar para que aquellas personas que por alguna razón hoy día están siendo privadas de su libertad o están siendo sometidas a un proceso judicial, civil, familiar o lo que sea, y no tienen el recurso para cubrir un abogado, nosotros les brindamos apoyo jurídico sin costo. Sin costo. Sí, esto es sin costo. Okay. ¿No? La misión de esto es pues, cuidar y ayudar. ¿No? Yo hace rato hablaba del buen ser. Bueno, pues es que la única forma que tienes para que la gente pueda ser buena es ayudándole y enseñándole. La prevención. Sí, por supuesto. Claro. Okay. Ayudándole y enseñándole. Pero tú comentas que el fundamento para que existan esos valores como tal y ese respeto humano es la familia, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay muchas personas que no saben lo que es una familia y aún así han salido adelante. Y yo pongo un ejemplo, nuestros pequeños hermanos. Sí. La verdad es que he tenido contacto con gente valiosísima que a pesar de no tener una familia, son seres extraordinarios. Hicieron familia entre ellos. Pero es que la naturaleza humana no se educa. Se suple la familia. No se educa la naturaleza humana, sino que se destaca como un valor. Estamos atraídos a la vida. Desde esta escuela de psicología que yo manejo, que se llama logoterapia, las personas nacemos con este llamado a la vida, con esta atracción a la vida, amantados a la vida. Entonces queremos la vida, la valoramos. Y puede ser que no tengamos los conceptos, pero sí tenemos la atracción a cuidar la vida o cuidar la vida de los que queremos, de los que amamos, ¿no? Y lo vamos convirtiendo entonces en experiencias. Esas experiencias ancestrales de cuidar a alguien, de arriesgar la vida por otros y finalmente preservar a las personas y demás se van convirtiendo en comportamientos costumbristas, ancestrales, y los terminamos llamando valores universales. Son comportamientos repetitivos probados históricamente de que sirven para el crecimiento y generan entonces una economía psíquica. Ya no hay que estar desflorando la margarita cada vez y en cada situación hay que hacer una u otra cosa, sino se educa. Y esa es la educación. Claro. ¿Sí? Y hay personas que puede que no tengan los conceptos claros, pero sí tienen esta filiación y esta alineación con el comportamiento. Y eso es lo que vale. Sin embargo, hay cosas que están sucediendo muy serias. La Carta de la Declaración de los Derechos Humanos se empieza a constituir en 1943 y termina en el 45, cuando termina la guerra. Bueno, y resulta que habla de estos niveles o estas, digamos, maneras de ir conceptualizando los derechos humanos, que son generaciones, se van dando generaciones y cada vez es más subjetivo, ¿no? El derecho a la vida es claro, pero luego el derecho a tener una posición política es más subjetivo, pero es otra generación. Sin embargo, en la revisión, esto es una revisión de currícula de modelo educativo de los Estados Unidos, en los años 80, va haciendo algo que deterioró definitivamente. Cuando yo era chico, yo tengo 65 años, cuando yo era chico se educaba con derechos y obligaciones. Y entonces, en esta modificación de la currícula educativa que permeó de manera internacional, se retiran las obligaciones. Y en una tesis doctoral en la que participé, sucede lo mismo. Si el yo vive en el derecho, ¿quién vive en la obligación? El tú, el otro. Entonces, cuando se anula a la obligación, estamos anulando prácticamente al otro, ¿sí? Y se maneja entonces derechos para todos, ¿no? Entonces, el derecho es tu derecho, el tuyo y el mío, y hacemos un tráfico de derechos. Y se dice como cliché, tu derecho termina donde comienza el mío. Y no es así, no es así. La propuesta que yo tengo es que tu derecho corre paralelo y al mismo tiempo que mi derecho. No es que termina uno y comienza el otro, corren paralelos. Y la única manera de que convivan es considerando la existencia del otro.
Por eso estamos en crisis de valores. No es que se hayan acabado los valores, están en crisis porque los valores no se momifican, no se cristalizan, cambian. Pero estamos en una situación tan acelerada que en una sola vida vemos la modificación de valores, de varios valores en una sola vida. Así es. Ahora, a nivel espiritual, Raúl, ¿cómo podemos equilibrar que exista justicia, digamos, el plano terrenal y humano, con el nivel espiritual? Obviamente, ¿cuál sería el fundamento? Lo podemos relacionar con Cábala. Claro, mira, en la Cábala, Geburah es la justicia. Y eso es el fundamento. Y entonces podríamos decir, los fundamentos de la justicia. Okay. ¿Sí? Vamos a ver. El primer fundamento de la justicia, disipar la ignorancia. Importante. Podemos decir misa de lo que quieras, pero si no disipamos la ignorancia, no Estamos se resuelve amolados. nada. ¿No? Y bueno, con ese punto nos vamos a tener que ir a un corte muy breve. Regresamos con ustedes en unos momentos. Sí. Anuncia tu producto, negocio o servicio aquí. 777-354-0123. 777-354-0123. Vive en un lugar tranquilo, seguro y familiar, invirtiendo en tu casa o departamento en el fraccionamiento La Provincia. WhatsApp 777-354-0123. Quinto Elemento te ofrece todo lo que puedes necesitar para tu publicidad. Spots publicitarios para redes sociales y plataformas audiovisuales. Spots de radio y también video de capacitación corporativo o videoclips. Diseño e impresión profesional, revistas, catálogos, photobook para libros impresos y para soportes electrónicos en PDF, EPUB y Kindle. Corrección, revisión y evaluación de textos. Contamos con imprenta offset y digital para libros, revistas y catálogos, así como también pósters. Llámanos al teléfono 777-128-5946. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Recuerden que si necesitan anunciarse, estamos a sus órdenes. Lo único que tienen que hacer es hablarme o mandarme un WhatsApp 777-354-0123. Ahí estamos a sus órdenes. Ahora sí, Raúl. Sí. Vamos, ese era el primer fundamento. El primer fundamento. Es importante que nosotros aprendamos a disipar la ignorancia dentro de nosotros. Primero, quiénes somos. Y a partir del quiénes somos, empezar a desarrollarnos hacia afuera, que es lo que decía Mauricio. Vámonos de la manera paralela y luego cómo podemos ir acercándonos al grado de llegar a un entendimiento. Okay. El segundo fundamento sería disipa el orgullo. No, bueno, cuántas cosas, cuántas guerras no han venido por el orgullo. El tercer fundamento es controla el deseo. No, bueno, pues si nada más vemos a Helena de Troya, ¿no? Sí. Bueno, no, espérate. Seguimos todavía tratando de disipar la ignorancia. Disipa el deseo. El cuarto fundamento es somete la envidia y los celos. Wow. Tómala. Muy fácil. Somete la envidia y los celos. Sácale. Ok. Ya tenemos ahí para rato. Pero para trabajarle Para dedicar la vida. Hablamos del orgullo, hablamos del deseo, hablamos de los celos y de la envidia. Y hablamos de la ignorancia. Y nos falta uno, el más grave. ¿Cuál es? La ira. La ira, nada más.
Nada más. Ira nomás. Ira nomás. Desde el ira nomás que te vincula con el deseo hasta la ira porque me hiciste una fregadera y me las vas a pagar. De verse, soy o me parezco y la gente se mata. Ay, sí, qué Entonces, cosa. los fundamentos de la justicia están basados en eso. Si yo rebaso eso, ¿qué está pasando? Pues que voy a tener una ley que se llama ley de causa y efecto, que va a producir ¿qué? Lo mismo, nada más que en sentido inverso, ¿verdad? Y yo después me voy a quejar de eso, fíjate. Traté mal a mis hijos y luego que cuando ya me voy a morir quiero que todos estén alrededor mío. Pues a lo mejor están alrededor tuyo, pero por la herencia nada más y te vas a dar cuenta y te va a doler mucho. ¿Sí? Entonces, toda condición que yo ignoro, ¿verdad? Está generando un efecto. Toda causa necesita un efecto. Y más sufrimiento. Entonces, los fundamentos de la justicia son fundamentales que los conozcamos. ¿Quiénes? Todos. Todos. Yo iba a decir Y que los abogados. aprendamos. Es que es en general, no solo Sí, los sí, llamarlos abogados, abogados. porque al No, final de no. cuentas, como abogado, tú lo que recibes es una preparación Claro. del conocimiento de las leyes que se generan, las personas que están en los congresos de los Rompiendo estados los fundamentos de la justicia. y te van marcando las normas donde no te puedes mover. Sí. Y cuando tú llegas e intentas con preceptos que vienen de las Cortes Interamericanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de la Haya, que traen a lo mejor fundamentos distintos, Claro. porque vienen Ese de es la el problema, base de la la ignorancia. educación y de la preparación. Y te enfrentas con un juez. Yo he visto que no hay peor ofensa que le hagas a un juez o a un magistrado que le digas, la jurisprudencia lo obliga. Híjole, haz de cuenta que Le das un calambre. Como Se- un ostión con limón. sí, pero horrible, Se o le pones retuerce. sal a la herida, ¿no? Y de repente te volteas y le dices al Ministerio Público, no señor, lo que usted está diciendo son falsedades, está inventando. Esto fue así, así y así, ¿por qué no revisó? ¿Por qué no checó? Es que traía droga, sí, pero la ley de salud dice que si tiene droga y usted se da cuenta que es un enfermo o un drogadicto, no lo meta a la cárcel, mándalo a una institución que lo revise y está obligado. Hablábamos previamente, ¿qué es lo que hacen? Pues yo necesito tener mis porcentajes de bateo al 100%. ¿Qué quiere decir? Llega una carpeta, lo tengo detenido y lo tengo en la cárcel. Que lo suelte el juez de distrito. ¿Por qué este pleito con los juzgados de distrito, que son corruptos y no sé qué? No, lo que pasa es que las carpetas de investigación están mal armadas. Donde tenemos el Claro. enorme problema es en los ministerios públicos. Exacto. O porque no hay preparación o porque tienen 200, 300 carpetas que tienen que resolver. Y claro, todas las víctimas sienten que son únicas y van y protestan. Entonces se quejan con el jefe y el jefe le dice, necesito que lo saques ya. Entonces, ¿qué haces? Pues vas, acomodas tu carpeta, le llevas con el juez, detenido y pay. ¿Quién te tiene que sacar? El juez de distrito a través de un amparo. Aquellos que manejamos el amparo sabemos que hay errores, que no hay protección a derechos humanos, que no se hicieron cosas correctas y Que no se entonces... armó bien una carpeta. Y entonces es cuando salen. Y adiós. ¿Cuál es el clásico error en una carpeta? La policía municipal lleva al reo o al imputado a que le hagan un estudio clínico en la propia policía. Ya dijo la corte que eso no existe, no puede ser. Quien te lo tiene que hacer es la autoridad administrativa que te va a prejuzgar, el Ministerio Público. Entonces tú les dices, señor, aquí está la jurisprudencia que lo dice, me lo tienes que entregar. No es así de fácil, pero lo tienen que hacer. Y lo acaban haciendo. ¿Quién? Pues el juzgado de distrito. ¿Por qué? Porque hubo una violación a derechos humanos. Porque hubo un mal entendimiento. Hoy día, ya en la mayor parte de los juicios, te dicen que hagan una conciliación, que lleguen a un buen arreglo. Ujú. Evidentemente el homicidio no puede llegar a un buen arreglo. No. La delincuencia organizada tampoco. Entonces vas a buscar cuáles son estos delitos para no tener tanta gente en la cárcel. Parte de lo que hace el Cuerpo de Paz es eso, buscar a gente
que injustamente está detenida, que no tiene dinero y que ya llevan 3, 4, 5, 6 o 7 meses detenidos, a lo mejor porque se robaron un Oxxo. O una llanta. No, Y el que roba millones acá hay gozando de la vida. mujeres que están en la cárcel ya porque se robaron un pollo porque no tenían que darle comer a sus hijos. Exacto. O, por ejemplo, lo que pasa con el caso anterior donde la pobre niña se la llevan, la viola un militar y No dice la justifico, autoridad, no justifico, y dice la autoridad, es que la madre lo dejó solo. No, porque la madre la tenía cuidada, con el celular ubicaron en donde estaba la pobre niña. Y porque estaba sola, ¿el militar tiene el derecho a violentarla? No. Entonces, creo que sí, la cuestión de la ira, la cuestión de la El deseo, envidia, de la envidia, la cuestión de todo celos. esto es lo que va generando Las bajas pasiones. la ira. que Sí. en términos espirituales, no sé si esté bien dicho, pero te va pudriendo el alma y entonces te vas convirtiendo en alguien, En una bestia. en una bestia que solo daña. Ahora, Por eso somos, psicológicamente eso somos. Y lo humano, y el intento humano, tú decías ahorita varias cosas que dice qué tarea, ¿no? Es domesticarnos, Claro. es controlarnos. pero a ver, vamos al punto, Mauricio, desde tu punto de vista como abogado, a esa gente que ya está realmente actuando como bestia, que vienes manejando y no nada más te mienta la madre vieja, eja y demás, sino que igual saca una pistola y te dispara en medio de la calle, esa gente se puede corregir, se puede enmendar. Sí, porque se supone que la justicia penal es restaurativa y que lo que está buscando es la reincorporación de estas personas a la sociedad. Solo que meterlos a los adolescentes en penales de adolescentes y a esta gente en penales que realmente son preparatorias universidades del crimen. ¿Por qué? Porque hay gente muchísimo más bestia, con mayor cantidad de dinero que llegan y que les conviene estar encerrados para que no les pase nada afuera. Y desde adentro cuidan y ordenan y siguen manejando las cosas. La violencia que se vive en el país. ¿Con cuánta gente no se mueve dentro del penal? También no tienen su negocio allá adentro. Y ahí mismo en el penal tienen Miren, su negocio. una Coca-Cola en Atlacholaya cuesta 90 pesos. Te sale más caro estar adentro que afuera. Quieres dormir no amarrado en los barrotes, porque aparte las celdas son muy pequeñas y hay 20, 15 gentes ahí. Entonces unos duermen amarrados a los barrotes para no caerse, ¿no? Porque si te caes y le pegas al otro, pues igual te pega, bueno. ¿no? ¿Cómo te va? Entonces, son cuestiones en las que no hay una justicia restaurativa, no para las víctimas, porque el que lo encierres no le va a quitar el secuestro. Nosotros sufrimos el secuestro de mi hermano y es un problema enorme porque te encierras. Sacamos a los hijos del Estado pues, porque había temor, Sí, claro. ¿no? Sí. Y entonces llegas el momento en el que ya no puedes estar afuera, tampoco adentro. ¿Y eso cómo lo pagas? La pena de muerte no va a resolver ni me va a regresar a tu un hermano. tío O a un que lo tío. mataron. Pero a tu Claro. hermano lo dejaron vivir. ¿Vive? Porque afortunadamente ahí eran novatos. Y siempre, siempre es gente muy cercana a ti. Te extorsiona alguien muy cercano a ti o te secuestra alguien que está muy cercano a ti porque conoce tus pasos, porque hay envidia, porque hay ira. Volvemos a los ¿No? fundamentos. Sí, por supuesto, porque Las bajas pasiones. de ahí va, ¿no? Claro. Es esta parte de la que iba. Hoy te están enseñando que es muy fácil portarte mal y tener dinero fácil. Claro. Como No, no. ideal, ¿eh? Como ideal. Sí, Y aparte no mucha nos están gente sale educando. inmediato. Exacto. Con dinero Es el punto. salen. No nos están educando, están entregándole a gente dinero por nada. O sea, ok, los adultos mayores, pero habría que revisar a quiénes y por qué. 3,000 pesos que les dan mensuales, pues ya no les pagan la medicina. Aquel que es diabético como yo, mi medicina cuesta 3,790. Me dan 3,000, no alcanza. Sí, pero esa es mi medicina. Aparte tengo que ir al doctor. Sí, claro. Aparte me tengo que estar midiendo la sangre. La gente que tiene problemas de corazón, a veces toman 12 pastillas. Pastillas carísimas. Entonces, estamos en una situación en la que te enseñan que nada más estiras la mano y te dan,
y entonces es fácil, pero no nos están educando, ¿no? Exacto. Voy a poner un tema sobre la mesa que a lo mejor va a crear aquí un poquito de ruido, pero yo la verdad es que sí creo que en México necesitamos un Bukele. Y lo digo abiertamente y en todas las redes lo he puesto. ¿Qué pasaría desde su punto de vista de los tres? Entonces deja de ser humanista. Ok. Automáticamente. Dime por qué. Porque todos los seres humanos tienen derechos inalienables. Okay. Todos. Okay. Y es el comportamiento de las personas. Yo sí creo que tiene que ver más con educación dirigida a conciencia, a desarrollo de conciencia. ¿No? No una educación matemáticas y lengua nacional y geografía, no. Esa es instrucción, sino una educación de toma de conciencia de mi existencia, del que soy, de lo que puedo yo llegar a ser. Aunque Bukele en sus prisiones esté haciendo que esa gente sea productiva. Sí, es que de entrada tenemos la complicación que El Salvador es del tamaño de Morelos a lo mejor, ¿no? Sí, exacto. Entonces puedes controlar fácil. San Luis Potosí, Chihuahua. ¿Dónde tenemos nosotros el problema de ciertas desigualdades que te van generando todas las broncas? Del estado de Morelos hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque la gente del estado de la Ciudad de México para arriba, si no se mueve, no come. Zacatecas... No, pero Zacatecas tienes el problema de que son extensiones de terreno enormes, y hay sequías, y producen maíz. San Luis Potosí es una zona también semidesértica, y producen. Aguascalientes, y en Morelos agarras y avientas una semilla, y nace la planta. En Veracruz, un palo de escoba y retoña. ¿Dónde tienes los mejores pastizales? De Morelos para abajo, hay muchísima agua, de aquel lado no. Pero es educación, la gente se prepara, la gente se busca. Pero ya también están pasándola muy mal, amigo. Pero estamos poniéndolo a partir de el Triángulo Dorado, que se ha dejado crecer. Y regresando al tema de un Bukele en México, ¿tú vas a aceptar que sea el gobierno quien decida quién es bueno y quién es malo? Claro, vas a ver una persona tatuada, toda tatuada, ¿ese es malo? No necesariamente. Y sin embargo, a algunos allá sí les pasa, ¿no? Entonces, bueno, te vas a quitar de mucha gente que se pinta, rajea y se daña el cuerpo, pero tenemos que ser muchísimo más conscientes, y yo insisto, creo que es educación. Perdimos civismo, y creo que parte también es de nuestra generación, mi generación y un poquito de arriba, el que perdimos esos valores y esa formación eclesiástica que se tenía. Yo no me... Por la cuestión moral, yo me refiero por la cuestión moral. Eso sí. Lo que te daba la iglesia era valores morales. Y estábamos acostumbrados que pasaba una persona en la tarde, la conociéramos o no la conociéramos, era buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro, lo básico. Pasaba una persona adulta, iba a cruzar la calle, lo tenías que ayudar. No porque tus papás te vieran, era porque dentro de tu casa eso te dijeron, eso te enseñaron. Eso te nacía hacerlo. Eso viene de esa parte de estos valores que ya se perdieron. Los valores morales. Los valores morales. Luego, pierdes el civismo y tú ves... Fundamento de los valores. Que llega la gente y ya no respeta. O sea, tiene prisa, te pita porque quiere que te quites, en vez de que se levante 1 hora y media antes para que llegue a tiempo, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que está pasando. Lo que decía Mauricio, nada más le haces una cara fea a un mono y te quiere agredir. Claro. ¿Por qué? Pues porque todo ya es bien fácil, porque ya lo que pasa en la calle o se lo echan al narcotráfico o se le echan a la delincuencia. Y muchos... Y mucha violencia y mucha gente que la han atacado o que fallece no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con la delincuencia. Es gente que ya se dio cuenta que yo voy y le pego y decimos que fue el narco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que se ha perdido y no creo que Bukele llegue. Si ahorita las cosas están complicadas, imagínate con un cuate que llegue y sea totalmente autoritario, aunque vayas generando ciertos beneficios inherentes, pero pues te va a meter muchísima gente. Pero lo que sí es que la gente en México que está en la cárcel debería de producir algo. Ahí sí, por favor. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque al final de cuentas es muy fácil y son personas que comen, desayunan y cenan, que pagamos impuestos. Y que es el negociazo de alguna gente darles de comer. $1 millón de pesos mantener a un reo.
Hay 500 ya son. Imagínate. Pero todo eso es 500 millones de administración desde el Estado que sea. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Con esta capacidad de ser autodeterminado, ¿no? Y de lo que se ha perdido, los valores aparentemente perdidos son valores mutados. Más bien, más que perdidos, están mutados. Claro. Ningún valor históricamente es inmutable. Nada más que hace 200 años, para que nos enteráramos del cambio de algo, ¿no? De que el luto ya no era de negro, pasaban 200 años. Ahora la gente va de colores a un velorio, ¿no? Sí. Como yo. Ya cambió la valoración. Y lo que estamos viviendo ahora es un acelere de las formas. En esta gran permisividad, todo es permitido. Todo. Entonces, ¿cómo regulas una hiperpermisividad? Se vuelve muy difícil. En Canadá, por ejemplo, leyes de Canadá te autorizan a que tengas vida sexual con animales, ¿sí? Y te permiten que te identifiques, ¿no? Yo, hombre, me identifico mujer, perfecto, sí, pero también me identifico de 12 años, perfecto. Ahora, un hombre de 50 años es mujer de 12 y quiere estudiar ballet y la meten con las niñas de 12 años en el mismo vapor y en el mismo vestidor y en el mismo... Bueno, y se vuelve entonces muy difícil y ahora está amparado por el derecho. En psiquiatría, antes decíamos que pudiera haber sido una forma de crisis psicótica, ahora son derechos. Entonces, con esta gran permisividad, ¿cómo podemos hacer una regulación? Y yo veo, la única posibilidad desde el existencialismo, que es la psicología que yo manejo, es que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Generar conciencia de que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que amo y todo lo que sufro es mi absoluta responsabilidad. Mientras esperemos que el gobierno tutele, los padres tutelen, todo el mundo haga por mí. Dinero o educación. Sí, No. Correcto. Y es que fíjate que finalmente el conocimiento de sí mismo es una parte fundamental para que nosotros seamos una buena sociedad. De hecho, en el budismo tibetano te dicen, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque se ve la necesidad de esto que acabas de decir, conciencia de sí mismo. Y no es educación, es conciencia de sí mismo. Porque a ti te pueden educar muy bien en matemáticas, física, química, historia, que no te sirven para nada, ¿verdad? Pero no sabes cómo debes de actuar de manera moral y de manera espiritual. Entonces, claro que la sociedad tiene un problema, pues claro que tiene un problemón. ¿Por qué? Porque eres totalmente ignorante de lo que tú eres y totalmente ignorante de las capacidades morales y espirituales que tienes y que nadie, y por eso es por lo que decía que no, la religión, hay muchas religiones no te dicen absolutamente nada vinculado a esto. Y que tristemente, ¿verdad? En lugar de llenarte la cabeza de bendiciones, te la llenan de piedritas. En eso estoy de acuerdo, pero yo creo que los 10 mandamientos se vuelven delitos y se vuelven parte de la ley. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos que enseñar a la gente es, están estas 10 reglas, Claro. las tienes que aplicar. Claro. Tienes que conocerte a ti, te tienes que educar tú, te tienes que formar tú, para que si tú logras Claro. mostrar lo que tú eres, el de al lado lo replique. Tienes que empezarlo con tus hijos. Tú no puedes pedirle a tu hijo que Lo te que no diga la eres. verdad. Cuando llega el cobrador de los zapatos y le dices, dile que no estoy, y luego te molestas porque el niño te miente, pues tú lo estás enseñando a mentir. O sea, Claro. hasta los 5, 6 o 7 años el niño Sí. a todo dar. Pero cuando tú le empiezas a decir, no, dile que no estoy, dile que salí, o por el teléfono, bueno, pues entonces, ¿cómo quieres que no mienta? Claro. Pero es increíble que mucha gente está viviendo, yo les digo que como burritos, o sea, no sé cómo se llaman las tapaderas que les ponen a los Viseras. burros. Parejeras. Para ir derecho, y, ¿no? Y si el de acá no lo veo, el de acá, yo voy derecho, lo que tengo que hacer y lo demás me vale gorro. Y vamos a tocar una parte un poquito sensible, porque hablar de fútbol y de política es un poquito sensible, y de religión. El problema es que hoy los políticos están llegando
no a resolver problemas. Están llegando a resolver su problema. Y su problema es dinero. Y su problema es poder. Tú nomás vota. Yo protesto, porque entonces ya es parcial la plática. No estoy de acuerdo con eso. Ajá. Entonces, ¿en qué plática nos vamos a meter? Por eso digo. Se puede debatir, no pasa nada. Y no tiene que ver con colores, ¿eh? No tiene que ver con colores. Okay. Porque lo vamos a ver igual de amarillos, verdes y rojos y pasa lo mismo. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque ya se dieron cuenta que no les pasa nada. No, y aparte Tlaltizapán ya cambió de color, Mau, y sigue pasando pero este tipo el de problema, cosas. el problema está en estigmatizar a la política mexicana. O sea, pareciera ser que es un asunto irresoluble. No es cierto. La gente dice, yo voy a Estados Unidos y como príncipes. Y regreso a México y el desorden. No, me lo he escuchado muchos problemas. muchas veces. En esa parte sí creo que tiene razón, porque todos los mexicanos cuando cruzamos la frontera del Río Bravo, no respetamos, porque sale un monote de 1.90. Porque es punible. Y te pega, ¿no? Porque es punible, o sea, no es por Ahora, amor a la ley, es por miedo. Pero la situación aquí, y aparte también existe tráfico, porque tú no vas a encontrarte los aviones que tenía Saddam Hussein, que salieron de un hangar de Houston y se los llevaron en una maletita, ¿verdad? O sea, evidentemente alguien se los vendió. Y si existe consumidores y existe droga en Estados Unidos, es porque hay un cartel allá. O si pasan gasolina por las aduanas, bueno, ok, los de este lado somos tranzas, pero los del otro lado también, porque vas y revisas, y te revisan y tienen mejores aparatos, y no necesitan hacerle un estudio químico para saber que no llevan leche, sino llevan diésel. Claro. Entonces, la corrupción está en todos lados. Ahora, allá lo permean a un nivel alto y a los de abajo nada más se los fregan, y estos no los tocan. Aquí, pues nada más es de la puerta para afuera, ¿no? Los de adentro no los tocan. Pero ¿a qué voy? A que sí los políticos hoy día en todos lados y en todos los colores, lo que están llegando es a ver dónde agarran y a conservar su huesito. Me van a perdonar si alguno es panista, pero el presidente bueno, Terraza se llama. ¿Qué están haciendo? Están conservando su huesito y aprobando cosas y moviendo cosas. ¿El presidente del PAN? Era el presidente del PAN, hoy es el diputado. ¿Y qué tiene? Pues tiene la Junta Política y de Gobierno del Congreso. ¿Y qué obtienen? Ah, pues a mi cuate lo pongo aquí y está funcionando en este lado. Y luego los del PRI. Y volvemos al mismo, no importa el color. Yo voté por el verde y seguimos igual. Pero eso ya es una cuestión en lo que hoy día se maneja. Antes, ¿qué pasaba? Antes era igual. Pero era una cuestión en la que había una orden y los de aquí no se podían salir del huacal. Hoy había más disciplina en la corrupción. Es correcto. Pero había un crecimiento. Todo lo que pero no te permitía que robaran todos. Pero esto es anecdótico. Lo más profundo es ¿por qué necesitamos solamente saber que el político que está por venir en el futuro también va a ser corrupto? Claro. O sea, no hay callejón sin entonces, ¿dónde está? Con salida. Volvemos a los fundamentos de la Eso justicia. es lo que quiero destacar. Claro, sí. Eso que quiero, porque entonces cualquier otra latitud, o sea, a mí me importa el capítulo México. O sea, están 197 países registrados en la ONU. Sí, pero a mí me importa en este momento lo que pasa en México. Okay. Bueno, y pareciera ser que la opinión general es que históricamente los políticos que ha habido, los políticos que hay y los políticos que habrá son corruptos desde antes. Entonces, ¿cuál es la esperanza que hay en esta posibilidad? Los niños, volvemos a lo mismo, el volvemos otra vez fundamento al de punto. compartir la cuestión Es el espiritual como fundamento fundamento, de la justicia. claro. Si nosotros tuviéramos un momentito para decirle a nuestros hijos, miren hijos, cuidado con la ira, cuidado con el deseo, cuidado con los celos y la envidia, cuidado con la ignorancia. Mira que esto tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que conocer, Tenemos tienes que que poner la dominar, que escuela. tienes que tener un autodominio propio. Nace de uno para ¿verdad? enfrente. Fíjate, Mauricio, que venimos platicando con estos temas desde que arrancamos esta serie 2025,
con la afirmación y la certeza de que hace falta una escuela donde se compartan todos estos Educación fundamentos. existencial. Sí, por favor. Y lo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Así que Porque aparte, Estamos si abiertos ustedes y se dan dispuestos a cuenta hacer lo que sea necesario. con la nueva escuela mexicana y lo que estaba anteriormente te preparaban a los hijos para que fueran obreros sacarreportes, a menos que lograran salir a la universidad. Pero no te daban conciencia crítica. Todo es repetir, repetir, repetir. Llegabas a la carrera de Derecho y el maestro te decía, quiero que me repita el artículo primero de pe a pa. No es el artículo primero, no tengo que saber cuáles son los principios inherentes en ese artículo para que lo podamos poner. Aquí hay una cosa que te quisiera interrumpir tantito nada más. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que es el discernimiento. ¿Sí? Independientemente de la religión y el político partido que tú profeses. ¿Por qué? Porque el discernimiento te permite entender la causa y el efecto, Claro. ¿verdad?, de lo que estás por hacer o de lo que ya hiciste. Entonces, el discernimiento que no se alimenta en ningún lado, en ninguna educación, pues es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser verdaderos seres cristianos, musulmanes, budistas, taoístas, sufistas, si no tenemos discernimiento, si no conocemos las causas y los fundamentos de la justicia? No podemos. Yo creo que lo que usted manifiesta en función de los fundamentos de la justicia tienen que ser torales, aplicados por uno mismo, para empezar a replicarlo. Modelar, claro. Para empezar a replicarlo. ¿Y cómo lo vas a replicar? Cuando tú ves que alguien se porta de un comportamiento y adentro de tu casa ajustas. Tienen que irlos aplicando. Pero es por convencimiento, no es por obligación. Decía Napoleón Bonaparte, la crianza de un hijo comienza 20 años antes de que nazcan. Claro, sí, por supuesto. Con uno. Porque está vinculado a la con disciplina. uno. Estoy de acuerdo. También, sí, claro. Primero la propia, para poder después instaurarla en los demás. Pero por convencimiento y porque ellos lo deseen, por no porque voluntad. se los apliques como una Por cuestión voluntad. de dogma de fe. ¿no? Oigan, Sí. nos estamos quedando un poco cojos en el sentido de que el tema más importante era Ya nos salimos del tema. los límites del perdón. Okay. Y pues obviamente hay fundamentado en la parte espiritual y el derecho, los derechos humanos. Y ya nos vamos del programa por el momento. ¿Qué sería como conclusión? ¿Existe el perdón absoluto, Mauricio? No, falta mucho por decir. Yo tendría Yo como lo sé, conclusión muchísimo. hacer otro programa. Esa sería mi conclusión. Sí, sí. Ok, pues si Sí, están de acuerdo porque en hacemos otro conceptos programa. espirituales hay muchas maneras de perdón, en psicológicos igual, y también sobre todo también Total. Pues a lo mejor bajándolo en un plano terrenal y ocupando una palabra muy de moda Dale, hoy, ¿no? la resiliencia, ¿no? claro. O sea, ¿Pero qué es la resiliencia? A ver, explícame, porque... Pero en 3 minutos, el concepto no alcanza. Nadie nos limita. Sí. A ver. pues es que yo lo entiendo como esa parte en la que tú no es que otorgues un perdón, sino que tú asumes que estás... Es más difícil, por eso... O sea, Sí, necesitamos tiempo para sea, explicarlo. Es que Sí, claro. esa palabra, mira lo que es En 4 palabras. resiliencia y la otra que está muy de moda ahorita. Yo te puedo poner un ejemplo es- personal de resiliencia que así lo entiendo y eso lo vi con mi papá, que tiene que ver un poco con aquellas personas que no tienen familia. Mi padre tuvo el único gusto, sus papás, de copular, se embaraza, se lo regalan a la abuela de mi papá, mi bisabuela, nace en Ticumán, se cría en el campo y se paga su propia educación. Se vuelve maestro porque le gusta. Ujú. ¿Y por qué me llamo Mauricio? Porque así se llamaba su papá. La primera casa que hacen mis papás es la de la mamá de mi papá, en un terreno que le regalaron a mi papá, su abuela, mi bisabuela. A nosotros siempre nos dijo, el que pelea con un tercero está perdiendo la batalla. Tienes que aprender
a transigir y perdonar. Cuando nos castigaba era 3 golpes y un beso. Yo nunca escuché a mi papá hablar mal de su mamá. Nunca. Y hasta que mi papá falleció, porque fallece antes, siempre se enfermaba y la llevaba a tratamiento. Nunca dijo, te doy tanto. Le fallaba la tele, le compraban una, le daba ropa, la lavado. Pero nunca escuché yo hablar mal de mi papá. Para mí eso es resiliencia. Es que tú entiendas que lo que tienes que hacer es olvidar y continuar. Pero No se Voy olvida. a 3 palabras nada más. El poder de adaptarte a las vicisitudes de la vida. Yo creo que sí. Ya. Ok, eso es resiliencia. El poder de adaptarte Pero a las vicisitudes. una adaptación es una toma de conciencia, es una Claro. postura de vida. Claro. Porque entonces es solamente como que sí, muy bien, ¿vas a perdonar al que mató a tu hijo? Lo dejo puesto en la mesa. Sí, o sea, no claro. es tan fácil como eso. Por Sí, eso. no es tan fácil. Es lo Sí, que sí, yo claro. les comentaba. O sea, Claro. como el caso que también hemos puesto en la mesa, el asesinato de mi pareja, Edgar Mason, y fue una cosa espantosa en mi vida. Y yo he dicho, ya perdoné, ok, perdono aún en ausencia de saber exactamente quién le dio el tiro en la cabeza, ok. Pero no se olvida, jamás se te puede Hay olvidar una cosas cosa de adaptación. fuerte. Hay cosas. Mira, vas a hacer? te voy a poner Más. otros Hay 2 cosas. ejemplos que también son de la familia que tienen que ver con una cosa así. A mi tío lo matan, iba a inaugurar su gasolinera al otro día, va, revisa y un mono según le reclama y le mete un tiro en la cabeza. Mi mamá, porque cuestiones de abogado y política, Ujú. le dimos la oportunidad de que hablara con él. Sí le dio 3 bofetadas. En aquel momento teníamos contacto con el gobernador. El procurador me dijo, ¿qué quiere que le pase? ¿Que se suicide? Le dije, no, eso no se lo puedo decir yo, y mi mamá tampoco. Yo se lo pongo con la familia de mi tío y esa es bronca. Mi mamá que dijo, no, yo no quiero llegar ante la presencia del Señor Claro. con una carga de ese tipo. No. Claro. Para mí, el hecho de haberlo Tienes que cacheteado ha satisfecho mi coraje y Dios que lo juzgue. ¿Y le sirvió a tu mamá cachetear? Entonces al es asesino? parte- ¿Sí le es- sirvió? Pues yo creo que A lo sí. mejor sí. Forma parte. Forma parte de esta situación que, como decía Raúl, que vas y te adaptas, ¿no? Sí. Ujú. Mi mamá, ese es un capítulo que le duele, pero no te platica de eso, ella te platica de él, de la plática del tío, cómo convivían con Juan, porque aparte ella es la más chica de los Se quedó hombres, con la parte bonita. De de las mujeres acuerdo. y el más chico de los El hombres. perdón es una transformación. Claro. O sea, no puedo perdonar siendo el mismo. Para que yo alcance un nivel de perdón, necesito ser transformado en lo profundo de mi ser. Esa transformación no solamente es te perdono y no olvido, suena a cliché. Esa transformación es algo de soltar lo que cargo. Es un cargo emocional. Que no duela. Una carga. Tal vez que duela, pero con una lógica ahora. Sucedió, no lo pude evitar. Yo no soy culpable, no soy responsable, en fin, y se acomodan las cosas de tal manera que lo hace llevadero. El evento ya sucedió. La única posibilidad era que no sucediera o que regresara a la vida a la persona que nos quitaron. claro. O el No hecho lo puede que... hacer. No puede ser. Y ninguna de esas dos cosas. El Entonces, maestro Jesús nos dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ok. sí, El más alto, el top más alto, ¿no? Me están matando, perdónalo, Señor. Porque, manches. sí, Niveles de conciencia en el perdón. es nivel de Niveles conciencia. de entendimiento. Y además, no es una niveles obligación de perdonar. apreciación, es una niveles de amor, transformación, sí. niveles de entendimiento, niveles de capacidad de tener esa resiliencia para continuar. ¿Verdad? Ya me acordé. Resiliencia y empoderamiento. Ay, por el amor de Dios. No. Me hacen mucho ruido. Y más la de empoderamiento porque De las mujeres. empodérate. A ver, perdón. Aguas, Bueno, porque la Tienes un resiliencia poder tiene y tú sus sabrás problemas si... y Sí, problemas. caray. Te voy a decir O la sea, historia de la resiliencia. La resiliencia es un concepto de la física mecánica, sí. en donde a un objeto, aquí en la mano tengo una masa, le aprieto, le aplico una presión, Una lo fuerza. deformo.
Ok. ¿sí? Y la masa está deformada mientras le aplique una presión. ¿Hasta aquí vamos? Sí. Bueno, ahí todavía no está aplicada la resiliencia. Cuando esa presión se deja de aplicar en el objeto, Y regresa. entonces el objeto empieza a hacer un trabajo Te regresa. de recuperación. restitución. Exacto. ¿Sí? A quedar, estamos hablando de física, a quedar en la forma original. Ahora, llevado al comportamiento, la idea sería que una persona que ha sido sometida a un rigor, a un maltrato, al sufrimiento, pueda quedar otra vez con sus recursos psicológicos restituida de tal manera que pueda seguir adelante con su vida. Con su vida, claro. Exacto. De fluir. Ahora Vamos a sí ya decirlo fluyó así. el no. Fluir. Ya fluyó. Ya fluyó la resiliencia. Y ya fluyó el programa porque ya nos vamos. Ok. Mauricio, Muchísimas gracias, ha por sido un estar aquí placer. con nosotros. La verdad es que aprendí mucho, me llevo mucha tarea porque hay cosas que no comprendo, pero si no te educas y si no te preparas y entiendes de tu ignorancia, pues te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces, claro. les prometo que sí me voy a poner a estudiar ahorita. Me parece muy bien. Mauricio, Gracias. Lau. gracias. Gracias por Gracias la a ti. oportunidad. Gracias. No, a ustedes, todos muchísimas gracias por haberme Sí. permitido compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. Muchas mi querido gracias. Iguales, Raúl, sean muchísimas felices gracias. en la conciencia y en el amor. Conozcan más su interior. Verán que las cosas son más llevaderas cuando nos conocemos más y mejor. Y que, bueno, a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, estemos bien, porque todo está bien, porque está como tiene que estar. Eso me costó mucho trabajo entenderlo, pero gracias a eso, ¿qué creen? Soy inmensamente feliz y quiero que ustedes también lo Amén. sean. Conectados Así que en el amor. les dejamos la tarea Sí, más claro. importante de nuestra vida, que es Ser felices en el amor. Claro. Hasta la próxima. Bye bye. Muchas gracias. Anuncia tu producto, negocio o servicio aquí. 777-354-0123. 777-354-0123.